Bien, pues ahora le damos la palabra a la diputada Rosaelba Pérez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos exactos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ok, doctor Korenfeld, le damos la bienvenida una vez más a este recinto legislativo, al igual que a los funcionarios que lo acompañan. El agua sí es un tema, una materia sumamente delicada y se atiende continuamente sin descanso, como sus funcionarios y usted mismo lo atestiguan 24 horas al día. Es uno de nuestros recursos naturales más valiosos y más costosos. Por esto vemos con gusto que el trabajo de Conagua ha sido muy bueno. Por ser precisamente nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, nos preocupamos por la conservación de nuestro medio natural. Estamos convencidos de que la gestión de los recursos hídricos debe darse desde un enfoque incluyente que permita la participación de la sociedad organizada, tal como fue la propuesta de nuestra compañera diputada, y de los 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y municipal. En ese sentido, el fortalecimiento de las comisiones estatales y de los organismos públicos municipales garantizará la calidad de las soluciones a las necesidades específicas de sus regiones, sean agrícolas, turísticas, industriales o urbanas. Mi pregunta es la siguiente, y lo hemos platicado en alguna ocasión en reuniones anteriores, pero lo hemos ido confirmando conforme regresamos a los estados. Los organismos operadores locales de agua a lo largo y ancho del país han mostrado ser un eslabón que requiere mayor atención para una mejor prestación de servicios. Aún donde estos organismos operan con números negros, que son pocos pero los hay problemas, señales de alerta en el servicio. Ejemplifico. Durante la construcción de obras en la siempre creciente mancha urbana, ocurren roturas de tuberías municipales por parte de empresas privadas. Entendemos que ese es el ámbito local. Volteamos y nos encontramos con un staff operativo municipal indefenso o carente de reglamentos asertivos, firmes, fuertes, locales, para hacer frente con sanciones reales a los responsables de estas fugas locales, que pueden ser, sin embargo, cientos de miles de litros de agua. Muy frecuentemente estos reglamentos municipales no prevén las sanciones, insisto, las que consideraríamos adecuadas. Respetando el federalismo y haciendo cita de nuestro compañero del Ejecutivo, el licenciado Carlos Ramírez, cuando dijo que los municipios, si bien son autónomos, no son independientes, procedo a hacer la pregunta. Creemos que el nivel federal puede proponer criterios comunes en los reglamentos de los organismos locales operadores de agua para hacer más eficiente su administración operativa y armonizar el espíritu de sustentabilidad entre los reglamentos locales del país. Creemos que es una oportunidad para coordinar los 3 niveles de gobierno. Mi grupo parlamentario aprovecha la presencia de usted, doctor Korenfeld, para reconocer nuevamente los logros obtenidos por Conagua. Tuvimos la oportunidad de revisar a fondo los números que entregó y de verdad felicidades entre el servicio meteorológico, avances, números. Yo sí creo que debemos felicitarlo. Vemos claramente, pues, su compromiso con la sustentabilidad del uso de nuestros recursos hídricos. En ese sentido, mi pregunta es si Conagua estaría dispuesto a acercarse directamente a los organismos locales y armonizar los reglamentos locales bajo el espíritu de las leyes federales. E insisto, bajo el espíritu de las leyes federales, por la debilidad de muchos de los reglamentos municipales. De la misma manera en que homologamos el Código Penal, también creemos que se puede homologar el espíritu de la sustentabilidad federal. Gracias, diputada Rosaelba. Señor director, tiene usted la palabra. Gracias, diputada. Comentarle que el tema de los organismos municipales es un tema que vale la pena detenernos algunos minutos para hacer algunas reflexiones. Cuando se hizo la última gran reforma del artículo 115 constitucional, se cedió totalmente
la autonomía de la prestación de los servicios a los organismos municipales, salvo casos y excepciones muy claras. Un caso es Querétaro, donde todos los municipios cedieron sus facultades a crear un organismo de carácter estatal que preste el servicio, salvo un municipio. El caso de Guadalajara y los 4 municipios conurbados que cedieron facultades de 4 municipios para crear un intermunicipal. El caso de San Luis Potosí es otro caso. El caso de Monterrey también es Agua y Drenaje de Monterrey, tiene una visión más regional. Pero salvo esos casos, y que me faltara otro, cada organismo municipal en la prestación de servicios se rige bajo la premisa que le dio la ley de administrar la prestación del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. Y también el drenaje y alcantarillado con su disposición final, que es el propio tratamiento. Y cuando se les dio esas facultades, se pensó que con la propia recuperación de la tarifa del agua iba a ser necesario para hacer un servicio 100% subsidiado, 100% cero subsidiado, para poder garantizar 3 cosas fundamentales: mantener la red, incrementar las capacidades de la red y mejorar la capacidad de prestación del servicio. Y salvo muy honrosos casos, los municipios se han visto en la imposibilidad, por criterios de falta de temporalidad de sus funcionarios, de una rotación excesiva de los funcionarios del agua. Los funcionarios del agua, a diferencia de otros funcionarios, requieren realmente muchas horas voladas para determinar presiones, manejo de las válvulas, distribución, y comentarles que es un tema donde hay que trabajar. Mientras no exista una visión de reformar el propio artículo 115 constitucional y no exista una posibilidad que en la autonomía municipal los municipios se pongan de acuerdo, es muy difícil dar el siguiente paso. Lo que estamos tratando de hacer nosotros a través de un área que tenemos, que es organismos operadores dependiente de la Subdirección de Agua Potable, es tratar de dar los criterios mínimos de normas técnicas para la operación, pero no podemos suplantar nuestra posibilidad de que de ahí se emanen las leyes estatales o los propios reglamentos municipales para efecto de buscar la optimización y el buen uso del agua. Sí, en el proyecto que venimos trabajando de la nueva ley trae muchos criterios para homogeneizar la prestación del servicio, regulación de presiones, mejoramiento de la prestación, pero el gran vínculo es el hacer un gran llamado a todos los servidores municipales de poder vincular los esfuerzos para hacer una prestación. Aquí en el DF ya lo estamos iniciando a hacer. Lo que parecía imposible hacer una comisión metropolitana para el drenaje, no estamos hablando de agua potable, ahora ya se unieron los esfuerzos para manejar de forma conjunta los esfuerzos de la prestación del drenaje. Pero lo que vienen son los pasos a seguir. Y luego, sumados a que muchos municipios no tienen organismo, siguen prestando el servicio a través de su administración municipal. Y en otros casos existen grupos de ciudadanos que se han organizado bajo criterios de tener una concesión y prestar el servicio supletando la propia autoridad municipal porque no, hay incapacidad en algunos casos. Yo creo que tenemos un nicho de oportunidad muy bueno y que lo seguiremos trabajando porque creemos que fortaleciendo, y por eso hemos creado programas para mejorar la capacidad técnica y operativa. Donde podemos trabajar nosotros como institución rectora del agua es darle capacidad técnica y operativa, y lo estamos haciendo a través de un programa que se llama el PROME, que es un programa de mejoramiento a las eficiencias. Consideramos que si los municipios mejoran a través de sus organismos operadores la eficiencia física y la eficiencia comercial, van a tener los insumos necesarios para contar con la infraestructura en los próximos años que garantice la prestación de un servicio cada vez más complicado por cada vez el crecimiento y la necesidad de buscar fuentes mucho más difíciles de dónde traer el agua. Ya no es suficiente perforar un pozo, ya no es suficiente utilizar un agua de cuerpo residual, de agua superficial, perdón.
ya hoy hay que buscar mecanismos mucho más complejos de llevarle al agua a las ciudades. Y lo están haciendo no solo los municipios de México, sino todas las ciudades del mundo, porque la opción del agua da desarrollo. Pero yo creo que tenemos en la posibilidad una gran oportunidad y un gran nicho. Muchas gracias, señor director. Tiene la palabra el diputado Navarro Ochoa López del Partido Verde Ecologista de México para formular comentarios. Muy bien, apelo a su generosa tolerancia, diputado Kamel Lattié, porque si me ajusta el tiempo quiero tocar dos temas. El primero tiene que ver con los empresarios, y parto yo de una frase que viene en la novela El Padrino, la cita inicial de un escritor francés, que dice: detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Si bien es cierto que en ningún país del mundo, ni en México, los empresarios son hermanas de la caridad, también sabemos que hay de empresarios a empresarios. Bill Gates, por ejemplo, hizo su fortuna en función de su inteligencia, su creatividad, de su genio y su ingenio. Acaba de donar $50 millones en la lucha contra el ébola. Ha dicho que la mayor parte de su fortuna la va a heredar a causas de beneficencia. Y por cierto, mi hijo menor me contaba, oyéndome destacar esta manera de hacer fortuna y también de regresarla a la sociedad de Bill Gates. Mi hijo menor me comentaba una anécdota de que Bill Gates va con un amigo y vale la pena que la comparta con ustedes. Me impresionó y me llamó mucho la atención. Va con un amigo, lo invita a cenar a un restaurante en Nueva York, paga la cuenta, deja su propina, el mesero se le queda viendo. Bill Gates nota eso y le dice: ¿qué pasó? Bueno, señor Gates, lo que pasa es que su hijo nos deja propinas hasta de $500. Ah, sí, así es. Y usted nos está dejando una propina pues mucho menor. Le dice Bill Gates: sí, lo que pasa es que él es el hijo del hombre más rico del mundo y yo soy hijo de un simple leñador. Cuando cuento esto, luego vuelvo los ojos a los empresarios en México. La inmensa mayoría de esos acaudalados empresarios, prósperos empresarios, han hecho su fortuna en función de beneficios al amparo del poder político, de privatizaciones amañadas a modo, y que esto los ha vuelto también empresarios insensibles, ajenos a la pobreza de sus trabajadores y empleados, al dolor de muchas de sus familias. En esta descripción se inscribe precisamente Germán Larrea. Germán Larrea, el dueño del Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, por cierto, donde murieron 65 mineros y 63 todavía están sepultados. El mismo que amenazó con llevar sus inversiones a otro país cuando hablamos de una reforma hacendaria que también mínimamente reportara impuestos o se incrementaran en una cantidad mínima sus impuestos. Bueno, en este sentido, doctor Korenfeld, sinceramente, porque estamos hablando de un empresario de los que no queremos en México, sinceramente, de los que hacen más daño que beneficio a México, del segundo hombre más rico del mundo, del que cuando Salinas casi le regala el negocio de la minería, tenía en sus activos menos de $1,000 millones y el primer semestre de 2014 tiene $22,000 millones, el mismo que con Fox y Calderón multiplicó su fortuna en 15 veces nada más. El mismo también que salió a hablar de lluvias atípicas que eran las causantes de la peor tragedia ambiental en México. La verdad, a mí en lo particular me llenó de satisfacción que el gobierno federal, a través de su conducto, doctor Korenfeld, saliera inmediatamente y de manera muy firme y decidida a decir: aquí no ha habido lluvias atípicas, es totalmente falso. Y en ese sentido sí, yo quiero hacer ese reconocimiento, en particular a usted, porque usted fue el que salió. Yo sé que no es fácil, y menos con un empresario que se ha conducido no solo con engaños, sino también con altanería. Pero dejaría ahí ese tema, donde sin duda alguna nos queda claro que tenemos que nosotros, legisladores, modificar la ley para que ante casos como este, de no solo daño ambiental, sino de negligencia, que es negligencia criminal, porque quiso encubrir este señor,
ante esos casos hay una correspondencia en el castigo, en la sanción. Y no dejemos en multas ridículas como las de 40 millones. Pero bueno, aquí el gobierno federal no tiene la culpa. Aquí vamos modificando, y termino, vamos modificando la ley para que haya esa correspondencia entre daño, entre negligencia y castigo. Y termino yo mi intervención, doctor Korenfeld, señalando que hay un programa nacional de prevención contra contingencias hidráulicas. Pero ese programa nos habla de diagnósticos y acciones regionales. Nos habla de definir, delimitar competencias y responsabilidades en el ámbito federal, estatales y municipales. Y seguimos en el esquema, y entiendo pues por falta de recursos, de no prevenir. Mientras sigamos sin llevar a cabo la prevención en materia de fenómenos meteorológicos, estaremos condenados a repetir en muchas ocasiones hasta pérdidas de vidas humanas que pudiéramos evitarlos si lleváramos a cabo labores de prevención. Muchas gracias, diputado Nabor Ochoa. Le damos ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Agradezco esta primera ronda de preguntas en las que aprovecharé lo acotado del tiempo para presentarles en nombre de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano las 10 acciones inmediatas en materia de abasto de agua para el consumo humano. Nótese, acoto la visión al principal problema que como planeta enfrentamos, el tener agua para beber. Pero antes, estas 10 acciones nacen como respuesta a una increíble paradoja. Tabasco, por citar un ejemplo, tiene el 35% del agua potable del país y contradictoriamente el 30% de su población carece de agua potable. El norte del país no produce agua y además no tiene agua ni para la agroindustria ni para el consumo humano. El centro del país consume un volumen exageradamente alto de agua. Tan solo el Distrito Federal tiene una demanda de consumo elevado y, que dicho sea de paso, es cubierto, cosa que no ocurre con los estados del norte del territorio. Si nos damos cuenta, aquí la redistribución nos obliga a regresar a la equidad del vital líquido. Es por ello que estas 10 maneras de atender el problema son prioritarias para Movimiento Ciudadano y aparecen en un momento en el que todavía podemos decir tenemos margen de maniobra. Primero, las ciudades del agua deben manejarse permanentemente de manera sustentable. Segundo, la suma de todos los habitantes de las ciudades del agua es fundamental, pues con ella deberá resolverse, en primer lugar, el desconocimiento de la situación real del problema. Tercero, es indispensable la participación de los miembros de la sociedad para manejar niveles óptimos de saneamiento y potabilidad del agua. Cuarto, los programas y recursos deben priorizarse para mantener a las ciudades del agua con altos niveles de calidad. Quinto, las campañas del ahorro, cuidado y manejo del agua deben ser materia obligatoria. Es por ello que en las ciudades del agua, la sinergia entre distintas secretarías, escuelas y universidades debe ser el primer gran equipo con una sola identidad y un programa de unidad. Sexto, la instalación de tanques del inodoro con tapas de jaleo permiten el ahorro de 0.5 a 1.5 de galones por jalada, así como la instalación de cabezas de regadera de flujo bajo. Séptimo, el papel de la ecología tiene un doble valor. Por una parte es el elemento del ecosistema, por la otra es generador de ecosistemas. Con el aprovechamiento del agua, la conservación de especies y de los ecosistemas vistos como reservas naturales, atestiguaremos cómo desde las cabeceras de los ríos hasta su último destino, que es el mar, se movilizan y distribuyen elementos químicos tan importantes para la vida como lo son el fósforo o el anhídrico carbónico. Octavo, derivado de lo anterior, las ciudades del agua cumplirán con su función ecológica vista en sus 2 vertientes fundamentales. 1. Mantenimiento de los ecosistemas que les son propios. 2. Vehículo de transportes de nutrientes, sedimentos y vida, que son un bien común, cuyo respeto debe conciliarse con el desarrollo sostenible de las actividades humanas sobre la tierra. 9. Revisar los criterios de asignación del agua
especialmente en lo que respecta a las actividades económicas. 10, erradicar la cultura de la contaminación con la educación de la higiene y la limpieza. Faltaría hablar de los actores participantes, de los alcances, beneficios y esfuerzos que ante la adversidad debemos enfrentar con el más absoluto patriotismo y amor a México. Estoy segura que con un trabajo coordinado entre los integrantes de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y usted, habremos de mejorar todavía más la presente iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor director, don David Korenfeld. Adelante, señor director. Diputada, yo creo que vale la pena analizarlo con todas las áreas, porque toca con muchas áreas dentro de la comisión, y la invito a que le demos seguimiento. Tiene cosas muy importantes que vale la pena trabajar juntos. Gracias, señor director. ¿Desea usted hacer algún comentario, diputada Nelly del Carmen? Muchas gracias. Le toca su turno ahora al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, señor diputado. Señor Korenfeld Federman, fíjese que mi pueblo, los mexicanos y mexicanas, estamos ariscos con los extranjeros. No es el caso de usted, entiendo. Pero desde la España colonial nos pretendieron dar espejitos por oro y así conquistaron a nuestro pueblo. Obviamente hoy la sabiduría hace ver que no nos lleven al despeñadero y que usted, le reitero, nos lleva no a buen puerto. En la reforma energética se utilizó indistintamente por Enrique Peña Nieto y sus partidos que lo apoyaron el tema de los recursos energéticos no como son dueños de la nación, sino del Estado. Y a mí me preocupa que usted, en materia de la pertenencia de las aguas, tenga esa confusión. Le reitero que las aguas son de la nación y no del Estado. Y esto, ¿por qué lo tengo que subrayar? Porque sigue privando la lógica económica. Mire, hay ausencia de mecanismos para el control de gastos, las obras hidráulicas que implicarán mayores inversiones y costos, incluyendo el consumo de energéticos, serán favorecidas para generar mayores utilidades. Y desde el Tajo de Nochistongo, los españoles, y yo veo esa lógica en sus propuestas, las aguas pluviales tendrán que ser desalojadas y conducidas de manera inmediata, permanente, continuada y sin obstrucciones. Y obviamente los usuarios son los que pagan el costo total, incluyendo utilidades de la provisión y desalojo del agua, trasvases, pozos, infraestructura, sistemas de distribución, recolección, tratamiento y drenaje, así como el costo estimado de futuros proyectos. Obviamente yo no me sorprenden ni los videos que presentó Peña Nieto, mucho menos, la verdad, sus fotografías, porque sí estudiamos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 que el Gobierno de la República publicó, y en él el Programa Nacional de Infraestructura 14-18. Yo espero que usted en efecto lo haya observado, porque contrasta con su discurso de hace un momento. Aquí los principales proyectos de inversión, diversificación de fuentes de financiamiento, destacando la aportación privada con montos y porcentajes de participación que muestran la importancia de sus contribuciones en el desarrollo del sector hidráulico. Y fíjese, nada más señalan principalmente dos que fueron de gobiernos panistas, a los que intuyo que usted está criticando en su intervención. El TEO, que empezó en 2008 y pretende acabar en el 18, y la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco, región centro, el cual está desde el 2009, que van en el 51%, proyectos panistas. Digo, para no andar inventando cosas. Y obviamente, como enunciados, muchos de ustedes los que mencionó, pero están enunciados
en el sector hidráulico y no hay presupuestos ni compromisos todavía para todo eso que nos anuncia. Yo por eso concluyo mis preguntas, porque creo que no necesita 45 minutos. Con 5 minutos bien usados sí me las va a poder contestar concretamente. Es lo que yo creo y no un monólogo alternado. Yo le pregunto a usted y pido una respuesta concreta. ¿Qué autorizaciones para estudios de impacto ambiental y la afectación del vaso regulador de Texcoco ha autorizado Conagua en la aprobación del proyecto del nuevo aeropuerto? ¿Los terrenos en los que se proyecta el nuevo aeropuerto se encuentran bajo la administración de Conagua? Y le sigo preguntando, ¿de la zona afectada por el proyecto del nuevo aeropuerto puede precisar las hectáreas que fueron expropiadas en los términos del artículo 7º, fracción 10 de la Ley de Aguas Nacionales y 93, fracciones 2, 7 y 8 de la Ley Agraria Interior para el aprovechamiento de las tierras, para la construcción, operación, mantenimiento, rehabilitación y desarrollo de obras públicas hidráulicas? Y le sigo preguntando, la situación geográfica y la altura de los terrenos del Vaso de Texcoco en la parte baja del valle y la gran extensión que ocupa del orden de 11,600 hectáreas lo convierten en un gran concentrador de aguas. ¿Qué obras proyecta Conagua para el desahogo de las aguas residuales del Valle de México en el esquema del proyecto del nuevo aeropuerto? ¿Qué montos de financiamiento son necesarios y cuáles serán sus fuentes? Yo espero respuestas concretas a estas preguntas. Sí, y va a recibir respuestas correctas que le van a dar la oportunidad que ilustre un poco también el mecanismo de lo que está planteando. Número 1, quiero comentarle, como usted dice, el TEO de la administración panista. El TEO de la administración panista no es financiado con recursos de privados. El TEO de la administración panista, de la administración pasada, que no estoy criticando, sino exclusivamente estoy poniendo el nivel de avance que lleva, es pagado 100% por recursos fiscales. Entonces, ahí primero. Segundo, esta administración de la Comisión Nacional del Agua no ha financiado ningún proyecto que no sea con presupuesto de egresos de la Federación. Así que sus aseveraciones de decir que le estamos beneficiando a privados operadores no aplican en materia de agua en este momento. Y en el momento que decidamos hacer un proyecto público-privado que cumpla con las características, se lo hacemos saber en términos de la Ley de Participación Pública-Privada que requiere saber el Congreso Federal. El siguiente tema, comentarle que si quiere saber los impactos ambientales, lo invito a mañana que viene el secretario de Medio Ambiente a su comparecencia que le pregunte, porque los impactos ambientales le corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que seguramente le darán una precisión mucho más clara. Siguiente tema, en el tema de los proyectos, pues efectivamente voy a ser muy preciso y le voy a decir los proyectos que vamos a hacer. Fíjese que vamos a construir 5 lagunas de regulación, en donde vamos a pasar de 1,000 hectáreas a 2,700 hectáreas de regulación, todas financiadas en este momento con recursos públicos. Aunado a lo anterior, vamos a construir 3 macrotúneles, el túnel Xochiaca-Churubusco y el túnel, el Dren General del Valle y otro túnel, el túnel Canal General, que también lo estamos construyendo, todos con recursos derivados de egresos fiscales. Además, el proyecto del aeropuerto tiene un costo en materia hidrológica de la región, que no es para el aeropuerto, de 17,000 millones de pesos. Los 120,000 es para otra materia que seguramente le podrá preguntar al titular del área. Y estos 17,000 millones de pesos van para construir 3 macrotúneles, 25 kilómetros de cauces, 39 kilómetros de túneles nuevos, 24 plantas de tratamiento, 145 kilómetros de colectores marginales. Además, el tema fundamental de garantizar una posibilidad de reutilización de agua en la región y de incrementar nuestra capacidad. De los terrenos de la Conagua, las 11,000 hectáreas y cacho que usted hace referencia están dentro de un decreto
de hace algunos años, lo cual estamos administrando, y todos los terrenos nuevos que se compraron en la administración pasada, como lo referí, y que nosotros hemos dado cumplimiento a algunos contratos, serán entregados a la Secretaría del Medio Ambiente para que haga reforestación, porque consideramos que es un lugar que merece ser recuperado y garantizar. Por lo que concluyo decirle que seguiremos construyendo infraestructura. La infraestructura la construyen empresas que licitan públicamente, puede consultar los procesos de licitación en nuestro portal. Este año hemos licitado obras en esta parte cercanos a los 4,000 millones de pesos, que han sido todas a través de licitación pública y que mejoran el entorno de una región, y no es un proyecto para un aeropuerto, es un proyecto que garantice darle sustentabilidad a una región del país. Muchas gracias, señor director. ¿Tiene algún comentario el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara? Claro que sí. Adelante, señor diputado. Dice señor Federman que en la página, bueno, más bien 4.3.2 estrategias y líneas de acción, es el párrafo de los principales proyectos de inversión. Se lo voy a leer textual. Estos proyectos que se presentan a continuación muestran una gran diversificación de las fuentes de financiamiento, destacando la aportación privada con montos y porcentajes de participación que muestran la importancia de sus contribuciones en el desarrollo del sector hidráulico. Y continúa, y dentro de estos viene una gama de proyectos, porque no estamos inventando las cosas. En segundo nivel, evidentemente que sabemos que no tienen diferencias en materia de ideología, ni de política económica, ni creo yo en esta gestión integral del agua que tienen con sus antecesores en el gobierno. Siempre hemos dicho que hay una continuidad, por eso me extrañaba mucho su discurso. Nosotros hemos estado reiterando el día de hoy que justamente en el documento de consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el lago de Texcoco, que se realizó en octubre del 2012, se menciona que esta zona debe dedicarse exclusivamente a usos de suelo compatibles con su función reguladora y con el objetivo de reconstruir el capital natural que tuvo en el pasado. Ya se dijo que en este documento, y ahí es textual, tiene una función primordial de vaso regulador para las aguas de la parte oriental, sur y surponiente de la cuenca del Valle de México. Es a ojos vista que es un gran negocio donde hay mucha corrupción el meter el aeropuerto en este lugar. Usted debió haber jurado, y estoy seguro, ya me dijeron que lo hizo, hablar con la verdad. Obviamente vamos a revisar estas versiones estenográficas. Evidentemente sabemos nuestros derechos y hay una auditoría superior de Hacienda para si detectamos que tenemos que llevarlo ahí. Y yo le reitero lo que dije en mi primera intervención sobre este tema, y con esto concluyo, señor presidente. En el informe del segundo año de gobierno no se contemplan las acciones de la Conagua para la autorización del nuevo aeropuerto. Esto es, la autorización del uso de terrenos asignados para obras de infraestructura hidráulica y el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México bajo la administración actual de la Semarnat y Conagua. Opacidad característica de un gobierno que es objeto de la manipulación de los actores económicos preponderantes, como ahora gustan llamarlos ustedes, que definen la línea de inversión en infraestructura para el lucro privado. Y culmino. Obviamente que sé que mañana hay comparecencia del señor responsable de la Semarnat. Yo a usted le estaba preguntando y no me contestó, como otras preguntas que le hice con precisión, ¿qué autorizaciones para estudios de impacto ambiental y en la afectación del vaso regulador de Texcoco usted, como responsable de la Conagua, ha dado como elementos para la aprobación del proyecto del nuevo aeropuerto? No satisfizo mis respuestas. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.